Central FM. Equilibrio. Quiero hacer con ustedes compartir un pensamiento que he traído desde hace algún tiempo. Yo provengo de una generación en la que tuve el privilegio y el beneficio de haber sido educado con una forma un tanto intransigente en algunos lugares, cuando se trataba de hablar de historia, de geografía, de gramática, de matemáticas, de cultura, en lo general. Esta educación formal me permitió distinguir en la ortodoxia lo que está bien y lo que está mal, a veces incurriendo en lo que está mal, sin darme cuenta, porque evidentemente uno no lo puede abarcar todo. No, ojalá y fuera todo esto. Pero la educación formal básica, esa que se debe de tener cuando asumes un grado de responsabilidad en lo que sea, resulta fundamental, porque esta educación formal básica, desde el saber comer o vestirse o presentarse ante los demás, son de estas cosas que uno debe de tener en su haber para desempeñarse de una manera correcta. Y sobre todo, de una forma propositiva, proactiva, asertiva, que te permita, con base en la educación, en hacer las cosas como deben de hacerse. Veo en este gobierno de la Cuarta Transformación que estamos llenos de gente que no tiene educación formal, que no saben leer, que no saben escribir, que no tienen un concepto de un número que rebase los 2 o 3 dígitos, que no tienen una cultura que pudiera ser lo suficientemente responsable como para emitir una opinión y que ésta fuera, digamos, positiva para la sociedad, que no son un modelo de ejemplo. Entonces, hacen aseveraciones que son totalmente ignorantes de la realidad y que sacan de contexto a lo que pudieran, en principio, tratar de hacer entender, como por ejemplo la pregunta que se hace ahora con sesuda reflexión en el Senado mexicano sobre la pérdida de confianza en el presidente de la República. Lo que querían decir, en realidad, era si llegaría un momento en el que la sociedad mexicana perdiera la confianza al presidente. Y un pequeño acento, nada. Ustedes dirán, Pedro, ¿cómo te fijas en estas cosas? En realidad lo que querían decir era pérdida de confianza. Lo escribieron como pérdida de confianza, pero lo que quisieron decir fue otra cosa. Imaginen ustedes que un principio tan básico como es un acento en un grado ortográfico mínimo necesario para poder expresar a nivel nacional y compartir un concepto, que se diga, sí, bueno, lo que quería decir era pérdida, no perdida. Pero un acento no es tan importante, es una rayita. Pero esa rayita quiere decir todo. Quiere decir que puede pasar ante el Pleno del Senado un acento como una omisión que no tiene la menor importancia, pero que desde el punto de vista semántico cambia el sentido de las cosas. Y desde el punto de vista de mensaje, nos hace ver que en el Senado no hay quien tenga la capacidad para distinguir una falta de ortografía, que en el momento en que sale a la luz en las redes sociales, es lo primero que se come en las redes sociales al ver que la pregunta está mal escrita. Y así como hay una pregunta mal escrita, hay una política pública mal implementada, hay un contrato mal redactado, hay una idea que compartir que resulta perniciosa en lugar de que beneficiara a la sociedad mexicana. Y si estamos siendo gobernados por gente que no distingue el valor de un acento o de una B alta sobre una B labiodental, pues entonces estamos metidos en un problema. Porque en el fondo, el problema que tiene México es un problema de falta de educación. Hemos fallado a la calidad de educación, o por lo menos se los digo desde la perspectiva de lo que fue mi formación educativa desde la base en los primeros años
hasta los últimos de mi educación, que han sido, pues ayer, cuando la lectura me ha llevado por el terreno del entendimiento. Me gusta leer porque me gusta ver cómo escriben autores a los que les tengo respeto. Y cuando leo cosas como la pregunta sobre la revocación del mandato, me doy cuenta cabal que en México se están obviando muchas cosas que nos llevan desafortunadamente a un desencuentro entre una sociedad bien documentada, educada y una sociedad que se puede bien comportar como una tribu primitiva. Y eso no me gusta. Para el México que yo pretendo. Lo más importante que tendríamos que hacer hoy es emprender una campaña por la educación, por la cultura, por la sofisticación de lo que somos, por el refinamiento de nuestro comportamiento, por observar principios éticos, que no morales, eso está en la persona, pero éticos, que después de todo es una relación formal con los demás en base al ejercicio del respeto en un Estado de Derecho, que no se puede lograr si no hay una educación como la base. Que la pérdida de la confianza no sea verdaderamente una perdición de la misma, sino más bien que represente la pérdida de lo que hoy parece no encontramos, que es la pérdida de nuestros valores que deberíamos de haber aprendido desde los primeros años de nuestra educación formal. ¿A qué perdida está esta pérdida irreparable? Gracias por estar conmigo. Central FM